Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar la clase de ahora de EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que forma parte de las grandes enfermedades obstructivas del aparato respiratorio que cada vez está aumentando. Vamos a basarnos en la Iniciativa Global de Enfermedades Obstructivas Crónicas, que es un compendio de reuniones de líderes nacionales de diferentes países, de los diferentes continentes, que se reúnen periódicamente para tener como se puede decir, libro de referencia para, con niveles de evidencia, obviamente, para actualizarnos en lo que son definiciones, tratamientos de esta enfermedad que poco a poco va ganando terreno en, en el sentido de que está aumentando, hay gastos económicos importantes, pese a que ya no se fuma con la intensidad que se fumaba antes. Entonces, esto está con niveles de evidencia de la A a la D, de acuerdo a la fuente de evidencia, ¿no? De estudios controlados, randomizados o ensayos randomizados, controlados, eh, no a doble ciego, no randomizados, como estudios observacionales, y tan solo consenso de panel de expertos como D. Ahí tienen, ustedes pueden descargar periódicamente es free las actualizaciones de la goldcopd.org. Empezamos con esto que es definición, panorama general epidemiológico, la fisiopatología, el diagnóstico, la evaluación y cómo empezamos a tratar nuestros pacientes en época estable, exacerbaciones si podemos alcanzar, como les dije, yo me ofrezco a darles charlas sobre crisis de asma y también exacerbación de época. Los objetivos de la clase y en realidad es aprender EPOC y sus actualizaciones, es aumentar el conocimiento en todos los profesionales de la salud, autoridades y público en general, y obviamente ustedes. Mejorar el diagnóstico, el manejo y la prevención, disminuir la mortalidad, estimular la investigación. ¿Cómo se define la EPOC? Es una enfermedad prevenible y tratable caracterizada por limitación persistente, no es variable, es persistente y progresiva asociada a inflamación crónica exagerada de las vías respiratorias y también del parénquima pulmonar, a inhalación de gases o partículas nocivas. Produce exacerbaciones, remisiones y comorbilidades que normalmente afectan a estos individuos, van a agravar su severidad. Eh, Hay algunas actualizaciones de la última Golf donde dicen que igual que el asma es una condición heterogénea, es decir, los pacientes no son todos iguales y los síntomas tampoco. Y se caracteriza por síntomas crónicos, que es común a muchas enfermedades respiratorias, como la falta de aire, disnea, tos y producción de espuma. Esto se produce porque hay una inflamación bronquial y bronquiolar y también de los alveolos, llamado enfisema. Todo esto va a causar una obstrucción al flujo aéreo persistente y usualmente progresiva. Años después de que el paciente ha dejado de exponerse, digamos, a material particulado en la mina, por decirles así, o en su trabajo o al humo del tabaco. El paciente dejó de fumar hace 10 años, pero el proceso empieza y sigue muchas veces años después. Se llama gatómica a la interacción entre la genética del individuo, porque no todos los que fuman hacen EPOC ni enfisema, el medio ambiente y el tiempo de exposición. Nosotros tenemos que ver este gráfico que ha sido publicado en la LAT, Asociación Latinoamericana de Tórax, donde podemos ver que a lo largo del tiempo la fracción o el volumen expirado en el primer segundo, el FEP sub 1, del paciente con EPOC va bajando en forma indeclinable y progresiva sin tratamiento. Y cuando baja a 70% de los valores teóricos, el paciente empieza a tener dificultad respiratoria, sobre todo al ejercicio.
Cuando hay una exacerbación, esto empeora la situación funcional y cae más o declina más el FEV1. Cuando llegamos al 50%, las exacerbaciones son muy frecuentes, empieza el paciente a hospitalizarse sin tratamiento cada vez más frecuente, y cuando llegamos a un FEV1 de 30, menos del 30%, ya tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria que requiere oxígeno domiciliario, empieza a tener efectos sistémicos de la época cardiovasculares, el llamado cor pulmonale, y por ende va a terminar falleciendo. Esa es más o menos una historia de la enfermedad, y esta es otra forma de ver donde los síntomas a lo largo de la vida y la función pulmonar van a declinar con cada exacerbación, con cada crisis de época agudizado que el paciente llegue a emergencia y se hospitalice, va a ir cayendo la fracción, el volumen expirado en el primer segundo y va al final el paciente a deteriorarse hasta llegar a la muerte. Por lo tanto, es una enfermedad progresiva. Afortunadamente, esta declinación de la función pulmonar, lo que se está viendo es que no es en todos los pacientes, son algunos llamados fenotipos graves. La prevalencia es aproximadamente de 11%, produciendo 3 millones de muertes por año. El aumento de la prevalencia del tabaquismo, lamentablemente en algunos países, sobre todo del llamado tercer mundo, y ustedes están, podríamos reunirnos en otro momento para hablar de lo que es el vapeo, el VAPS, y el envejecimiento de la población en países de altos ingresos, es decir, los de bajos ingresos tienen tabaquismo importante aún, y los de altos ingresos, la expectativa de vida es mayor. Esto hace de que los pacientes y la enfermedad en líneas generales vaya aumentando. Y se calcula que para aquí a unos 6 años, 4.5 millones, de 3 millones, más o menos se van a agregar 1.5 millones de muertes relacionadas a época. Hay una carga social y económica que debemos mencionar, ya que es importante los costos de la época, las exacerbaciones, las hospitalizaciones. Se ha calculado en la Unión Europea ese 6% del presupuesto de atención médica en total, ¿ya? Y también en costos, también en Europa, se calcula que representa el 56% del costo de todas las enfermedades respiratorias, o sea, más de la mitad. Estados Unidos tiene costos directos de 32 mil millones de dólares, con costos indirectos de 20.4 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares. Una fortuna en fármacos, oxígeno, antibióticos y todo lo que son costos de atención médica fuera del hospital y dentro del hospital. Cuando uno ajusta en lo que llamamos carga económica, ajusta a los años perdidos útiles, ¿no ve? Por discapacidad, por la severidad de la discapacidad, se ve que esta suma de años perdidos es importante y es una de las segundas causas, ya después de las cardiopatías isquémicas, de lo llamado incapacidad por año de vida ajustado en Estados Unidos. Esto, lamentablemente, es un llamado de atención para todos los que van midiendo lo que llamamos métrica económica. Cuando hablamos de genética, se ha visto que hay una mutación de un gen que se llama SERPINA1, que hace que los pacientes tengan un imbalance, ¿no ve? En un cromosoma, ¿no? Que es el cromosoma 14, en locus inclusive, ¿ya? Que esto hace que estos pacientes empiezan a tener una deficiencia en los hepatocitos de producción de las antiproteasas. Antiproteasas, ¿no? Cuando hay mutación de esta serpina-1 que ayudan a proteger el alveolo pulmonar de las diferentes enzimas neutrofílicas que son generadas por el humo del tabaco y otras partículas y gases nocivos. Por lo tanto, estos pacientes con esta genética de predisposición de esta mutación de serpina-1 van a tener una deficiencia en la producción
de la antitripsina, sobre todo. El déficit de alfa-1 antitripsina es una de las enzimas más importantes, junto con otras antiproteasas, que van a hacer que haya un desbalance. Este déficit de alfa-1 antitripsina se presenta, ¿ya?, en pacientes que tienen una predisposición genética, como se puede ver acá, ¿ya?, que puede ser parcial o total. Y esto, junto con otras presentaciones clínicas que se han ido actualizando periódicamente, hace de que se llamen ahora etiotipos a las causas de la época, no solamente tabaco. Y esta taxonomía nueva le llaman, cuando hay esta predisposición genética por esta mutación de la SERPINA1, a EPOC-G. EPOC-G cuando hay déficit de antiproteasis y sobre todo de alfa-1 antitrypsina. Cuando los niños son prematuros, bajo peso al nacer, estos pueden tener un desarrollo anormal pulmonar y se llama EPOC-D. Cuando es ambiental, el humo del cigarrillo se llama EPOC-C, ¿no?, del cigarrillo. Si es por biomasa, ¿no?, es decir, el humo de leña, el humo que se presenta, digamos, al realizar combustión, al realizar una parrillada, hay gente que está expuesta permanentemente a humo de pollerías, de los que cocinan carnes a la parrilla o chanchito a la cruz, etcétera, etcétera. Estos van a desarrollar un EPOC P, ¿ya?, humo de incendios, debido a infecciones, por ejemplo, por EPOC o bronquiolitis obliterante por adenovirus, van a desarrollar EPOC-I. El EPOC y asma, que es una superposición, que antes se hablaba de síndrome de superposición, ahora se llama como un etiotipo A de asma que se presenta en el remodelado de pacientes asmáticos no bien tratados. Y de causa desconocida, uncertain, desconocido U. Bueno, estas son novedades entre lo que debemos aprender, lo mismo que lo que se llama disinapsis en EPOC. ¿Qué es la disinapsis? Van a escuchar hablar en algún momento. Con el advenimiento de imágenes de reconstrucción, TAC sobre todo, ¿ya?, de reconstrucción de las vías respiratorias, se ha podido ver que hay una falta de coincidencia del calibre de la vía respiratoria con la espirometría, ¿ya?, y la TAC, que no coinciden. Y los pacientes que tienen esta llamada falta de sinapsis o disinapsis van a tender a ser EPOC. ¿Cómo es esto? Sí, podemos ver acá la vía respiratoria en A, comparen ustedes con E, ustedes van a darse cuenta que la vía respiratoria en E es más grande y más amplia en sus ramificaciones de hasta la generación 17, que son las vías aéreas de conducción, antes de llegar a las vías aéreas de intercambio gaseoso. Sin embargo, en estas otras, en el A, por ejemplo, hay una vía aérea más estrecha y menos ramificaciones notorias en las imágenes. Esta falta de coincidencia en calibre es lo que se llama disinapsis y que es un concepto que seguramente con el advenimiento de más estudios de estas asociaciones van a tener probablemente incidencia en clasificaciones y quizá en tratamientos. Es importante recordar que este gráfico de Fletcher, fíjense desde cuando, 1977, hablaba de esta declinación de la PEP-1 de acuerdo con algunos pacientes, no todos. A los pacientes que no fumaban, habitualmente a partir de los 30 años, va cayendo un 10 ml por año del PEP-1. Son pacientes que no fumaron o si fuman no tienen esta predisposición genética de déficit de alfa-1 Pero comparen esta otra del fumador regular susceptible, EPOC-G, EPOC-C, que cae más de 30 ml por año, importantemente, llegando a tener rápida declinación, ¿no?, que no llega a alcanzar los 70 años, ¿no?, y una incapacidad que ya prácticamente a los 60 años requiere oxígeno y mucho más la hospitalización frecuente y termina muriendo. Si yo dejo de fumar después, digamos, soy susceptible y dejo de fumar, después de 10 años, mi riesgo de caída susceptible, ¿no ve?, se equipara después de 10 años a un paciente que nunca fumó o no es susceptible. Por lo tanto, se habla de exfumador cuando han pasado 10 años recién, porque el riesgo ha disminuido, sobre todo si tengo susceptibilidad
genética. Por ende, se está estilando a realizar a todo EPOC, a todo, la medición de alfa-1 antitocina en la medida de lo posible. Esta trayectoria respiratoria de lo que pasa con el volumen expirado en el primer segundo se ha ido estudiando y de acuerdo al tipo de presentación en el tiempo, se clasifica el EPOC temprano, el EPOC leve, el EPOC juvenil, el pre-EPOC y el PRISM. Ya vamos a ver qué significa todo esto. Tenemos un paciente EPOC temprano que se presentó tempranamente en edades tempranas de la vida, y esto es en pacientes habitualmente que nacieron con volúmenes pulmonares pequeños. Este es el caso del TR3, donde podemos ver que el TR3 es este trayecto más bien en línea oscura, o el EPOC leve se refiere al grado de obstrucción espirométrica leve, ¿no ven? Eso mayormente se ve en espirometrías. El EPOC juvenil, que empieza a los 20-25 años y en el pico de desarrollo funcional pulmonar, ya que no se ve acá preferentemente. El pre-EPOC son síntomas respiratorios que tiene el paciente fumador, pero cuando le haces la espirometría está normal la espirometría, y este paciente en riesgo, también se llama así, hay que seguirlo y hay que clasificarlo. Hay todavía alguna discusión entre algunos expertos como un paciente potencialmente EPOC o llamado pre-EPOC. Es error medir una espirometría a un paciente fumador o vapeador y decirle, estás bien por ahora. El paciente lo va a tomar como si fuera una luz verde para seguir haciendo de las suyas, y por lo tanto mal podemos hacer con él. Y el PRISM, que es una obstrucción con relación predictiva, la relación FEB1-FBC, que ya vamos a ver, está por debajo de 0,7 o 0,7, no aparece, pero tenemos disminución del FEB1, del volumen inspirado en el primer segundo, y de la FBC. Todos estos pacientes que llamamos PRISM no siempre progresan a EPOC, pero hay que observarlos. Entonces son variantes de la EPOC, es decir, pacientes, ya veremos, que tienen antecedentes de exposición, que tienen síntomas respiratorios, y siempre se les debe realizar espirometría. La espirometría define la EPOC. Patogenia. El asma, que no se trata, genera EPOC hasta en un 20%, 12 veces más que aquel que no tiene un asma bien controlado. ¿Por qué? Por el remodelado de la vía aérea. La bronquitis crónica significa tos y expectoración durante por lo menos 3 meses, 2 o más años consecutivos, y se presenta como un fenotipo que da más o menos una cuarta parte de los pacientes con EPOC. Las bronquiolitis por adenovirus, sobre todo, sincitial respiratorio, infecciones por pseudomonas aeruginosa, tuberculosis y VIH pueden producir el EPOC, y el sexo femenino es el sexo que más se afecta por el daño del tabaco, de primera, segunda y tercera mano. El estrato socioeconómico bajo y países de bajos ingresos son los que tienen mayor exposición, sobre todo a la polución atmosférica. ¿Ok? La edad. Ya hemos hablado que en países de altos ingresos la expectativa de vida se presenta pues grandemente. En estudios donde dicen que nosotros no podemos vivir muchísimo tiempo si nos cuidamos. Tenemos un estilo de vida útil, ¿no? Entonces, se ha hablado en algún momento de un enfisema por la edad. Este enfisema por la edad que empieza a presentarse si es que uno hace anatomía patológica a un paciente o tomografía a un paciente senil de 90, 80, 90 años, todo por estrés oxidativo. Esto podría venir más antes, ¿no? Cuando el paciente fuma. Es decir, lamentablemente el tabaco disminuye las probabilidades de vida en esta forma, en este grupo etario. ¿Qué ayudaría en todo paciente expuesto, como en Cochabamba, a moléculas de contaminación atmosférica? Perdón, no son moléculas, a partículas de contaminación atmosférica por el parque vehicular exagerado, ya sea monóxido de carbono, material particulado 2.5, 5, 10, ozono troposférico, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Estos pacientes, producto de la combustión de este combustible fósil,
generan radicales libres de oxígeno como una vía final que va a dañar va a oxidar y va a producir inflamación arterial. Entonces, moléculas antioxidantes o anti-aging podrían mejorar el efecto de la contaminación ambiental y deben los pacientes ser bien nutridos y estar teniendo este tipo de sustancias o aportes de zinc, vitamina D, vitamina C, magnesio, selenio, entre las moléculas junto con algunos componentes de la vitamina B también como antioxidantes. Entonces, en la fisiopatología hay inflamación y hay obstrucción. La inflamación es no eosinofílica, es el macrofágica, donde suele haber un aflujo de células, ¿no? Factores de crecimiento, estrés oxidativo cuando hay humo del tabaco o partículas que producen una reacción inflamatoria también pH2. Y esto va a producir, sobre todo en pacientes que tienen déficit de producción de las antiproteasas, antitripsina, daño por las enzimas oxidativas de los neutrófilos, daño del alveolo que va produciendo pérdida de su elasticidad, de su arquitectura, produciendo una dilatación de las unidades bronquiolares distales. Eso se llama enfisema. Y suele haber fibrosis perimuscular y submucosa, ¿no? Tejido colágeno, que favorece la obstrucción. Acá podemos ver cómo el tabaquismo y la genética y epigenética, junto con el medio ambiente, van a ir produciendo esta cadena de acontecimientos. Obstrucción, inflamación, bronquitis, bronquiolitis y en los alveolos, dilatación de los espacios aéreos distales más allá del bronquiolo respiratorio llamado enfisema. Daño sistémico. Ojalá fuera solamente en la vía respiratoria. Vamos a ver que estos pacientes están inflamados. Y estos, lamentablemente también, como ustedes saben, puede producir cáncer de pulmón. Cuando hablamos de inmunopatología, debemos hablar que de todos estos fenotipos, bronquítico crónico y enfisematoso, que no son formas claras, clínicas, que la mayor parte se entrecruzan, es decir, que un paciente POC no tiene realmente enfisema puro y bronquítico crónico puro. Estas formas en el 80% están mixtas, pero el proceso inflamatorio va a ser diferente un poco en los bronquíticos crónicos, donde va a tener hipersecreción de moco, producto de que las células caliciformes empiezan a crecer y a triplicar y tener un índice con relación a la pared de la submucosa del doble o el triple de la submucosa, es decir, una hipertrofia de las glándulas submucosas que se ve en los estudios de broncoscopía, de anatomía patológica. Y por el otro lado, ya les mencionaba yo que hay una deficiencia de la alfa-1 antitrypsina con tendencia además a ver tejido fibrótico, fibras elásticas, activadas por el factor transformante de crecimiento beta, que hacen que los fibroblastos empiecen a producir alrededor de los bronquiolos respiratorios terminales una obstrucción que va a determinar la dilatación de los espacios aéreos distales, la destrucción de los alveolos y de las sujeciones del tejido, digamos, conectivo, que dan el soporte a los alveolos produciendo el llamado enfisema. Mismo en la inmunopatología vemos que la genética y los agentes nocivos interaccionan con diferentes moléculas que van produciendo inflamación, obstrucción y EPOC. Hay una sobreposición ahí de que hay liberación de radicales libres de oxígeno, hay daño sistémico, etcétera, etcétera, producido por justamente el humo del tabaco y factores genéticos. Por ende, cuando llegamos a un bronquiolo, podemos ver en este esquema que el bronquiolo está cortado y tenemos en este bronquiolo eh, una fibrosis subepitelial, hay hipertrofia de las glándulas mucosas, hay globet cells que están ahí con tendencia a la metaplasia, con infiltrados inflamatorios de tipo crónico, esa submucosa está
inflamada con células de tipo mononuclear, también polimorfo. El músculo liso está normal, pero fíjense alrededor suele haber las sujeciones alveolares del intersticio que tienen tendencia a estar dañadas y eso es lo que produce el enfisema pulmonar. La célula clave acá es el neutrófilo. En asma era el eosinófilo. Y los neutrófilos tienen gránulos primarios y secundarios. Todas estas catepsina, proteinasa, metaloproteinasa, lisosimas, etcétera, como gránulos primarios, y las colagenasas, gelatinasas, lisosimas y algunos terciarios, como las gránulos de gelatinasa también, ¿ya? Van a dañar, van a destrozar la mucosa, van a producir tendencia a la fibrosis. Por lo tanto, cuidado con las metaloproteinasas 8 y 9, que son las que más van a producir un proceso de tipo digestivo, ¿no? Destrozo de la conformación del intersticio pulmonar. Y fíjense cómo se ve un enfisema. Esto es pasado de las gráficas de Netter, donde un enfisema centroacinar es la causa o es el patrón más frecuente del paciente, del lobulillo pulmonar fumador. Y hay otro tipo de enfisemas, el enfisema panlobular, ¿no? Que se ve acá, que es más bien de tipo déficit de alfa-1 antitripsina, pero también puede verse combinaciones. Las antiproteasas, ¿no? La antitripsina, es lo que llega a la circulación pulmonar y van a neutralizar justamente las enzimas colagenasas, las gelatinasas producidas por los neutrófilos. Y si un paciente tiene déficit, va a tener que estas enzimas del neutrófilo van a ir destrozando no solo los alveolos, sino las sujeciones de la membrana basal, etcétera. Entonces, personas sin déficit de alfa-1 antitripsina, con una producción hepática de la misma, con el mismo daño, digamos, de tabaco, van a ser neutralizadas las elastasas del neutrófilo y no va a haber tanto proceso lesivo ni autodigestivo. Sin embargo, pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina van a tener el mismo proceso inflamatorio, liberación de las tasas, y esto sí va a producir daño progresivo. Por lo tanto, es importante saber si nuestro paciente tiene esto o no tiene esto. Generalmente se habla de la mutación de la SERPINA1, como les dije. Y termina así el pulmón, ¿no? El pulmón termina muy mal. Y fíjense en la microscopía electrónica, la que produce la elastina en animales de experimentación, en un pulmón de animal de experimentación, cómo destruye todo lo que puede ser normal. El colágeno produce esta estructura que es normal ahí. Pero la elastasa, chicos, esta es la elastina y el colágeno, perdón. Estos son hacia arriba fibras, ¿no? Del intersticio de soporte que dan la estructura al parénquima pulmonar, la arquitectura sobre la cual se apoyan las células, ¿no ven? Que están los monocitos tipo 1, tipo 2, etc. Con estas enzimas van destrozando y van produciendo una flacidez de digestión de las elastinas y del colágeno. Si hablamos de fisiopatología, la obstrucción que ingresa y que no permite exhalarse, ¿por qué? Porque hay un mecanismo valvular de las unidades respiratorias, van produciendo hiperinsuflación de esas unidades alveolares que van aumentando la carga respiratoria, ¿no? Van produciendo hiperinsuflación del paciente, ya que el aire ingresa, pero cuesta salir, va a producir una bajada del diafragma con tendencia a la fatiga muscular en ejercicio inicialmente y que es compensada con una frecuencia respiratoria incrementada. Nosotros tenemos esta zona de aposición que más o menos son 10 centímetros en la parte lateral, en posición neutra, y cuando el paciente inspira, esto tiende a aumentar el volumen inspiratorio. El paciente tiene EPOC tiene una zona de aposición muy corta, con disposición desventajosa ya por la insuflación pulmonar, cosa de que si el paciente tiene un proceso viral o una infección, está compensado, ¿no? Y llega a descompensarse y hospitalizarse si es que justamente el paciente tiene más carga respiratoria sobre estos músculos. Entonces,
Lo que se afecta son vías aéreas pequeñas, bronquiolos preferentemente, inflamación, tapones de moco, fibrosis, como hemos visto, aumenta esto la resistencia de las vías respiratorias, eso produce obstrucción, pero también el daño de los attachments o de las uniones interalveolares, el tejido elástico que es propio del pulmón, que le da el recoil, el retroceso elástico, esa capacidad de volver a su normal después de insuflarse en forma natural, porque hay mucho tejido elástico en el pulmón, pero con estas enzimas que se pierden en pacientes con tendencia al enfisema van a producir la limitación al flujo aéreo. El, las guías de COPD, las guías GOL, hablan de esto, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Etiología, patobiología, donde hay digamos, los diferentes etiotipos, la patología que hablamos de bronquiolitis, enfisema y daño sistémico, que en definitiva van a producir obstrucción variable al flujo aéreo y síntomas que van a producir exacerbaciones y esta historia natural de la EPOC que ustedes tienen que conocer. Diagnóstico. Tenemos un paciente con síntomas, disnea progresiva, sobre todo el ejercicio poco a poco, muchas veces muchos años después de que el paciente ha dejado de fumar o a estar expuesto, digamos, a la construcción o a el trabajo en la refinería, etcétera, etcétera, empieza a tener sibilancias progresivas, tos crónica, esto es clave, la tos crónica, ¿no? El fenotipo bronquítico crónico, infecciones respiratorias recurrentes, y siempre hay que ver factores de riesgo. Y hay que preguntar, y yo les digo a mis alumnos que tienen que preguntar la exposición laboral, tabaquismo de segunda mano, eh, exposición a polvos, vapores, humos, gases químicos, ¿no? Si has tenido prematurez en la infancia, que muchos no se acuerdan, o tuberculosis, infecciones, para poner el estereotipo y infecciones. Los síntomas incluyen disnea, expectoración crónica y tos crónica. Es indistinguible de muchas otras enfermedades. Pero si yo pregunto exposición de riesgo, no solo tabaquismo, todo lo que he mencionado, y le hago espirometría con una relación de FEP sub 1 FBC en la espirometría menos de 0.7 o del 70%, post-broncodilatador, es decir, estaba así en el pre, le hago 4 PAF de un SABA o un SABA-LAMA, SABA-LABA, es decir, un hipratropio más salbutamol, 4 puff, y le hago soplar y no mejora a los 15 minutos y no corrige este tipo, no, es EPOC. Pero hay fenotipos, como le estábamos diciendo, el pre-EPOC, el PRISM, etc. Entonces, yo tengo esto fundamental para decir que es EPOC. ¿La radiografía me sirve? No. Lo que me sirve es la espirometría. ¿Se hace espirometrías? No. Entonces, quien dice que tiene EPOC, quien no usa, está haciendo mal a la medicina. Los neumólogos deberían ser más utilizados que muchas otras especialidades. Siempre un poco me quejo de la subutilización y del intrusismo en médico. Hay gente que cree que lo hace bien, pero lo hace pésimo. Y lo peor de todo es que nos llegan, y lo vemos ya hace más de 20 años, a la consulta pacientes que tenían oportunidad de ser tratados correctamente y ya vienen con esa no oportunidad de ser tratados. Síntomas, disnea, tos, expectoración, infecciones respiratorias recurrentes, exposición, tabaco, vaping, ocupaciones de riesgo, contaminantes de interiores y de exteriores. Hago espirometría necesaria para hacer el diagnóstico. Entonces, es clave que el FEP sub 1 post-bronco de FEP sub 1 FBC esté por debajo de 0,7 para hacer el diagnóstico. Digamos, esta es una curva volumen-tiempo. Lo hago soplar en el paciente y este trazado se puede decir que es normal porque tengo un volumen expirado en el primer segundo proporcional a mi capacidad vital que dura 6 segundos o más. Tengo en el primer segundo 4 litros y llegué a soplar hasta 5 litros a los 7 segundos. La relación de la división de 4 sobre 5 da 0,8, es normal. Pero un paciente EPOC, tengo un FEPS1 desproporcionadamente bajo con mi capacidad vital y mi relación 1.8 sobre 3.2, llamado índice de pífeno, me sale 0.5. Y si le hago broncodilatadores y sigue siendo 0.5 o menos de 0.7, es un EPOC, sobre todo en las bases de exposición y factores de riesgo con paciente con síntomas. Por lo tanto, los objetivos para evaluar mi EPOC y dar el tratamiento será primero determinar qué es EPOC,
Valorar mis síntomas, ver cuánto es mi función pulmonar, si es leve, moderada, severa o muy severa, valorar el riesgo de exacerbaciones y ver si tiene otro tipo de enfermedades. ¿Cómo valoro los síntomas? Hay cuestionarios, el CAT Questionary, y hay un índice de calidad de vida del paciente POC. Y la dificultad respiratoria, esto sobre todo es para tos, pero para disnea se utiliza la escala de Gran Bretaña, que es la MRC. ¿Qué es el CAT Questionary? Esto es un rango, una escala de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas que van de síntomas de tos, síntomas de expectoración, opresión torácica, disnea cuando hago actividad física, actividad doméstica, si se está limitada o no, si me siento seguro cuando salgo de la casa, si duermo sin problemas respiratorios y si tengo energía. Son estas preguntas del 0 al 5 y van preguntándose a nuestros pacientes periódicamente. Se van puntuando y el rango debería ser de 0 a 40, siendo 40, digamos, algo que sería esperable. Ya van a ver ustedes que hay cuadrantes de acuerdo a la escala del CAT, de acuerdo a la disnea en MRC disnea, que es del 0 al 4, que es más utilizada que la New York Heart Association de los cardiólogos, donde usamos más que la de Borg, en algunas situaciones la estudiamos, que van del 0 al 4. 0 es cuando el paciente realiza ejercicio intenso, correr, hacer ejercicio en una cicloergometría, ir a trotar o jugar un partido de tenis, pelota de mano, etcétera. Siente disnea. 1, al subir escaleras. 2, cuando camina con otra persona en el mismo ritmo, en plano, y no puede seguirle a otra persona de la misma edad. Disnea menos de 100 metros. Esto ya nos, y es bien, 3 y 4 ya son disneas que el paciente acude habitualmente cuando la obstrucción suele estar menos del 50%. El grado de limitación se realiza con espirometría y se clasifica de acuerdo a la clasificación de Gold, pero aquí no se utiliza el índice de tifeno, se utiliza para clasificar el volumen expirado en primer segundo. Hay EPOC con FEP sub 1 más del 80%, son llamados leves. Hay EPOC, es decir, por este estífeno, moderados del 50, entre el 80 y el 50%, graves entre el 50 y 30% y muy graves menos del 30%. Habitualmente no son reversibles, pero hay un grupo de pacientes, sobre todo los llamados hiperreactivos, que son asmáticos o atópicos, que fumaron, que mejoran con el test broncohilatador y se mejoran, se benefician con los corticoides inhalados. Vamos a saber que no se utiliza corticoides inhalados en el EPOC, a menos que sean hiperreactivos o exacerbadores frecuentes y con un grado de eosinófilos importante en la sangre, ya lo veremos. Hay que preguntar siempre, igual que en el asma, ¿cuántas veces se ha exacerbado mi paciente? Un historial que el paciente se ha exacerbado 2 o más veces, ¿no ve? Que ha necesitado antibióticos o un ciclo corto de corticoides, 5 a 7 días de prednisona, o que alguna vez se internó en el último año, ya es un paciente de riesgo. Eso es un fenotipo que hay que preguntar. Igual que si mi paciente tiene otras enfermedades. ¿Cuáles? Tiene hipertensión, ha tenido cardiopatía isquémica, le han puesto stents, está en tratamiento para Chagas, tiene osteoporosis, esto no valoramos mucho, sobre todo en el varón, en la mujer sí, hay osteoporosis por el tabaco, infecciones respiratorias previas, sí ha tenido hospitalizaciones con sobreinfecciones, sobre todo por gram negativo, pseudomonas. Si el paciente tiene un problema, y van a ver ustedes que muchos de nuestros pacientes tienen este combo de ansiedad, depresión, ansiedad, si tienen comorbilidades metabólicas, de diabetes, problemas de tiroides, y por si fuera poco, muchos cursan con cáncer de pulmón o bronquitis. Todas estas cosas empeoran el pronóstico, favorecen las hospitalizaciones. Siempre hay que pedir, como les decía, el déficit como un screening. Ya se está indicando que prácticamente deberíamos pedir en todos, cuando antes
se decía que teníamos que pedir en pacientes que tienen enfisema panlobular, ¿ya? Y que no tenían antecedentes tabáquicos o tenían, digamos, antecedentes familiares de EPOC, o se cree que los pacientes son altamente sugestivos de esta deficiencia homocigota, que tienen una baja producción de alfa-1 cuando está menos del 20% de lo que debería tener. Estos son los que van a desarrollar déficit de alfa-1 antitipsina, y el tratamiento, que no lo tenemos en el medio, puede mejorar la estabilidad y el declinio de la función pulmonar. Diagnóstico diferencial del asma, las bronquiectasias. La fibrosis, que es una enfermedad restrictiva, no es obstructiva, no se puede creer cómo. Hay fenotipos mixtos, a veces hay fibrosis con EPOC, pero son muy pocos, claro que sí, pero no podemos ver con buen ojo a pacientes fibróticos o intersticiales usando tratamiento para EPOC. Nada que ver, ¿verdad? Es decir, pacientes con enfermedad restrictiva, usando lava-lama, usando corticoides inhalados más un broncodilatador de acción prolongada, que solo hacen gastar dinero porque no necesitan. Un paciente con bronquiectasis tiene otro enfoque. Mañana vamos a pasar la clase de bronquiectasis. Entonces, todas estas cosas tenemos que ir viendo si tiene una. Han escuchado el síndrome de PTLD, que es una nueva clasificación, no es tan nueva, pues ya tiene ahora estamentos bien basados a todo lo de enfermedad pulmonar, sobre todo obstructiva, post-tuberculosis, que es una entidad que debe ser tomada en cuenta y que nuestros pacientes post-infección tuberculosa están soltados a la mano de la sociedad, que suele ser bastante cruel. Cardiopatías, obstrucción de vías aéreas. Esto dice la LAT. Entonces la LAT dice, procesos diagnóstico de EPOC, adultos más de 40 años, espirometría con test broncodilatador. Tiene menos de 0,7, es EPOC. De acuerdo a la gravedad, yo veo si es leve, moderada, severa o muy severa, tiene comorbilidades, establezco pronóstico. Y aquí vamos a hablar el índice de Bode, ¿ya? Y si no tiene, esto o es un fenotipo PRISM o es un fenotipo pre-EPOC, o es otra enfermedad, una restricción, que también se da en tabaquistas. Las tomografías, las radiografías, es útil para hacer diagnóstico diferencial. La TAC de alta resolución sirve para pedir en pacientes con exacerbaciones frecuentes, con obstrucciones severas, para ver si además podemos encontrar nódulos pulmonares con lo que llamamos tamizaje del cáncer de pulmón en busca de nódulos pulmonares adicionales. Se hace también para ver, en algún caso, si yo voy a colocar válvulas endobronquiales, ¿no? Si no tienen el signo de la fisura completa o incompleta, etcétera, y cirugía de reducción de volúmenes, que no se está haciendo tanto más que ahora se están aplicando el tratamiento endoscópico de las pulpas. Por ejemplo, acá tenemos esto, que estas flechas, perdonen ustedes, van a notar bullas acá en la radiografía y que nos va a llamar la atención junto con el aplanamiento del diafragma. Esto que se ve acá, que dicen acá hay neumotórax, es porque es mamas péndulas de una paciente con EPOC femenino, pero acá ya nos llama la atención estas imágenes hiperclaras, que uno hace tomografía y ve claramente que tiene un compromiso de tipo enfisematoso, ¿no ve? Importante, centrilobular difuso. Acá vemos bronquiectasias con un engrosamiento del bronquio de probablemente el segmento anterior del lóbulo superior, que está con pared engrosada y falta de afinamiento de esta pared bronquial, compatible con bronquiectasia central. Esto es un enfisema panacinar, pérdida de la estructura del parénquima pulmonar con hiperclaridades difusas localizadas acá en el segmento lateral del lóbulo inferior derecho. ¿Qué tengo que hacer? Espirometría y también volúmenes pulmonares, difusión intestinal. Los volúmenes pulmonares y la difusión son importantes, ya que en el paciente EPOC tenemos mucho atrapamiento aéreo, es decir, solemos tener volúmenes pulmonares incrementados a expensas de la capacidad residual funcional, a expensas de un volumen residual incrementado y un volumen de reserva respiratoria también incrementado.
y la difusión en los pacientes con fenotipo puramente enfisematoso, como hay destrucción de la membrana alveolo capilar, hay una difusión de monóxido, que es lo mismo que difusión de oxígeno en el test, que está bajo. Y esto es el diagrama de Crapo, creo que les decía a mis alumnos en la práctica, que primero vemos tifenol, cuando integramos en un test que llamamos test que mide también difusión y que mide volúmenes pulmonares, si mi obstrucción está presente, veo primero si la capacidad vital está conservada. Si está, perdón, si el tifenol está por debajo, por encima del límite inferior de la normalidad, no. Suma, uy, tengo que ver capacidad vital. Si esta además está normal, ¿no? Veo los volúmenes pulmonares. Si los volúmenes pulmonares están por encima del límite inferior de la normalidad, están sobredistendidos, la capacidad vital está también incrementada, ¿ya? Y veo que mi paciente está obstruido, este paciente tiene obstrucción. Le hago difusión y si la difusión es normal, es un paciente probablemente bronquítico crónico o asmático. Pero si está disminuida por debajo del 80% normalmente valores teóricos, probablemente esta obstrucción con difusión alterada sea fenotipo enfisematoso. Y por el otro lado vamos a ir viendo normalidad o vamos a ir viendo restricción con difusión baja, intersticiales, con difusión normal, alteración de la caja torácica. Bueno, eso nos permite decir el diagrama de Kraft. ¿Y qué es lo que llamamos este índice de Bode? Todos estos cuatro individuos son EPOC de diferente contextura física, edad, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. Todos tenían, según la espirometría, de acuerdo a Gold, una obstrucción severa. Pero el paciente 1 tenía 58 años, su obstrucción era muy importante, o sea, menos del 35, pero esta era más baja todavía, tenía una disnea 2 sobre 4, caminaba 6 minutos sin saturar hasta 540 metros, casi normal, sin que baje la saturación, 5% el basal, tenía un índice de masa corporal de 30 y un índice de Bode de 3. Ya vamos a ver qué es el Bode. Este otro individuo tenía 62 años, tenía también una obstrucción severa, 33%, una disnea 2 sobre 4, pero caminaba menos y insaturaba. Y era más delgado, tenía un índice de Bode de 21 y un índice de masa corporal, perdón, de 21 y un Bode elevado de 6. El tercer paciente, más añoso, obstruido, 35% con disnea muy importante, no caminaba en 100 metros, se cansaba, insaturaba a los 230 metros, con índice de masa corporal un poco más gordito, 34, podemos decir obeso grado 1, con un bode elevado de 7. Y este cuatro paciente añoso de 72 años, obstruido importante, disnea casi en reposo, caminaba menos de 100 metros y ya insaturaba, tenía un índice de masa corporal bajo 24, y un bode de 9, más alto. ¿Qué quiere decir esto? El índice de bode, ¿no? Y ahora significa que ha cambiado un poquito, ¿no? Ahora el bode se ha cambiado en bodex porque está relacionado con, digamos, puntuaciones de severidad. Y mientras más puntaje tenga, el paciente es más grave. Incluye índice de masa corporal, B, obstrucción, grado de obstrucción, sensación de disnea MRC, y X, este es en la nueva Bodex, porque antes era prueba de caminata de 6 minutos. Entonces, si el paciente se exacerba más frecuentemente, 1 a 2, un punto. Más de 3 por año, 2 puntos. Entonces, es más grave este paciente. Entonces, esto nos permite más o menos implicar un paciente con otras métricas, sobre todo de masa corporal, sobre todo de sensación de disnea y exacerbación o ejercicio. Ahí tenemos interpretación a los 4 años, si tengo 0 o 2 puntos, 80% de supervivencia, pero si tengo 7 a 10 puntos, no llego ni a 20% de supervivencia. Por lo tanto, estas aplicaciones las tenemos en nuestros celulares y yo siempre les pido a mis alumnos que descarguen el QX Calculate porque uno va jugando y ensayando estas cosas mientras estamos viendo a los pacientes y deberíamos hacer estudios con nuestros pacientes, pero en el sistema comunista que nos han puesto de salud
todo es papel para una aspirina. Bien, opciones terapéuticas. Opciones terapéuticas. Me voy a dar 2 minutos para mojarme los labios y volvemos en 5 minutos, por favor. ¿Están ahí? Sí, doctor, está bien. Bueno, continuamos. Lo vamos a tratar de hacer un poco más ágil, tal vez sea pesado. Y vamos a hablar del tratamiento de la época estable, dejando para después, si tenemos algún momentito, hablar de las crisis de EPOC o las exacerbaciones. Lo primero que tenemos que hacer, primero quiero saber si se está viendo y si se está escuchando bien. Hola, Sí, doctor, se Sí, escucha. doctor, se puede ver y se escucha. gracias. Entonces tenemos dejar de fumar. O sea, no puedo dar yo ningún tratamiento si mi paciente sigue fumando.
Y suele pasar esto, ¿ya? Entonces hay que evaluar al paciente y vamos a ver cómo se evalúa. Tenemos que ver el manejo de riesgos del EPOC, de los síntomas. Otra cosa es las exacerbaciones, tratar de disminuir las mismas. ¿Cuáles son los fármacos que han demostrado disminuir el deterioro, aunque muchos no lo han logrado a largo plazo? Y vacunar a nuestros pacientes. No solo el COVID es el COVID, la influenza anualmente y el neumococo. Siempre hay estas preguntas: ask, advise, assess, assist y arrange, que son las 5 AES de consejería breve que tenemos que hacer en nuestro paciente y que tienen un alto impacto. Preguntar si fuman, a todos. Advertir, no lo fumen, no lo haga. Valorar si el paciente es capaz, si tiene la voluntad de dejar de fumar. Si dice que sí, asistir, tener algo por escrito para decir y preguntar, ya vamos a ver si tiene tendencia a la adicción psíquica o física. Y el seguimiento y sobre todo tratar de reunir a familiares, establecer contactos. Hay consejería y hay un cuestionario importantísimo para detectar con dos preguntas importantes si el paciente es adicto a la nicotina o físico o es condicionado psíquicamente. Hay sustitutivos nicotínicos para tener en nuestro medio. Es casi imposible tener a mano, hay que hacerlos desde el exterior. Prevención del tabaquismo, exposición laboral, es decir, siempre decir que no fume, que no vapee, que eso es daño, que le han hecho creer las mismas tabacaleras industriales, Philip Morris, que los VAPs no son light, exposición laboral, contaminación doméstica, siempre favorecer la actividad física. Entonces, cuando yo pregunto, ¿es una pérdida de tiempo? O cuando me doy unos minutitos, no. Fíjense que se ha estudiado, en un estudio que se ha publicado en este gráfico, cuando hay más de 5 minutos, el doctor se pone a hacer las 5 AES, hay un incremento de cesación de fumar de 5 a 7 veces, comparado con menos de un minuto, que hay inclusive 3 a 2 veces más. Y si no le preguntas, pues no hay nada. Entonces siempre es bueno hacer estas 5 AES. Los objetivos del EPOC es reducir los síntomas, mejorar los síntomas de dificultad respiratoria, favorecer que ellos hagan su actividad física, por lo tanto su calidad de vida, sueño, y reducir el riesgo de que caiga su función pulmonar, que se exacerbe y que se muera. Para lo cual tenemos esta asociación en estos grandes cuadrantes que hace tiempo ya forman parte de la clasificación de la época, donde tenemos en el eje de las abscisas los síntomas, disnea y tos, valorados por Emerson y el cuestionario CAT, que se los mencioné. Si es menos de 10 puntos o más de 10 puntos, es más grave. Si la disnea es de más de 2 puntos, es más grave. Van a la derecha, las otras van a la izquierda. Y corta en la mitad de este cuadrante, hacia la izquierda, la clasificación de la EPOC. Si es leve, moderada, hacia abajo; si es severa, muy severa, hacia arriba. Y por último, hacia el lado derecho está el riesgo de exacerbación. Si ha tenido una exacerbación, es hacia abajo. Si ha tenido dos o más exacerbaciones o una hospitalización, va hacia arriba. ¿Cuáles van a ser los peores? Los que están más obstruidos, es decir, los que tienen un EPOC entre 3 y 4, y los que tienen muchos síntomas y muchas exacerbaciones, o sea, este grupo. Si yo hago esto y los pongo en categorías, que antes se hacía esto y que ha cambiado en el último tiempo, ponía en grado A, grado B, grado C y grado D. Pero ahora ha cambiado y desde ya hace un par de años no hay más el grado B y E. O digo, C y D. Hay un grado arriba que está en rojo, que es el grado A para abajo, B y el grado E, ya que se ha podido ver que no cambia la terapéutica y solamente complica un poco el manejo, y por lo tanto probablemente esto cambie conforme se vayan juntando más evidencias. Esto dice el GOLD 2023. Entonces, tengo que hacer primero mi diagnóstico, tengo que hacer mi evaluación de riesgo de exacerbación, tengo que hacer mi severidad de obstrucción de acuerdo al grado de obstrucción de PEC sub 1,
Historia de exacerbaciones, más de dos, o más de una, sin hospitalización, o tiene una o exacerbación moderada sin hospitalización. ¿A dónde pongo esto? En E, de exacerbación hacia arriba, y 0 a 1 si solamente he tenido una exacerbación y no se ha hospitalizado, pues está hacia abajo. Y por lo tanto vamos a tener un tratamiento que se ha probado y se ha investigado con los niveles de evidencia que les he dicho para este tipo de pacientes. La pregunta que es de los alumnos, ¿por qué doy broncodilatadores si no mejora el PEP sub 1? No mejora el PEP sub 1 en un momento dado. Mejora en el momento, a la larga, probablemente, eso hay que verlo. Pero lo que sí disminuye es la sensación de disnea y mejora muchísimo, ¿ya?, el volumen respiratorio en el volumen residual, el volumen de reserva expiratorio. Por lo tanto, el atrapamiento aéreo que tienen estos pacientes a lo largo del tiempo mejora. Por lo tanto, se debe utilizar broncodilatadores, uno solo, cuando estamos en el grupo A. Una mezcla de lava-lama, o sea, un broncodilatador de larga acción, formoterol, o tenemos bilanterol, o también no hay en Bolivia, o formoterol, más un tiotropium de larga acción, que es lo que tenemos en el medio. En otros lugares hay otros. Y solamente consideraré la triterapia, es decir, lo que damos lamentablemente a todos nuestros pacientes EPOC, porque no tenemos lava-lama en un solo inhalador en Bolivia, ¿no? Nos hacen traer del exterior. Acá damos lava-lama y corticoide inhalado, es decir, por ejemplo, fluticasona salmeterol o budesonide formoterol más tiotropio. Sobre todo en pacientes muy exacerbadores que se han hospitalizado en el último año, por lo menos una o más veces, y si tiene eosinófilos más de 300. No siempre se tiene esto en sangre. ¿Qué pasa? Que los meten al counter. El hemograma entra, la muestra entra al contador manual automático, no manual, perdón. Y salen todos como si fueran monocitos, linfocitos maduros, pero no siempre el recuento manual de eosinófilos, el recuento de estas células interpretadas por el counter es lo correcto. Cuando uno quiere hacer el recuento de eosinófilos, tiene que hablar y anotar y pedir al laboratorio, que no siempre está dispuesto a hacerlo. Leyenda de medicamentos, que esto es importante que ustedes lo sepan: SABA, beta-2 agonistas de acción corta, salbutamol, terbutalina. SAMA, anticolinésterol de corta acción. Hipertropio. LABA, beta-2 agonistas de larga duración. Salmeterol, formoterol en nuestro medio. Ultralava. Tenemos sobre todo el indacaterol y otros más. El indacaterol que a veces llega a nuestro medio. El LAMA es un anticolinésterol de larga acción, como el tiotropium, que afortunadamente tenemos. CIS o ICS, dicen los americanos, es el corticoide inhalado, y el inhibidor de fosfodiesterasa 4 está como PD4. Y ahora vamos a ver cuál es. Fíjense ustedes esta larga lista de opciones de SABA, de SAMA, de larga acción LAMA, de larga acción LAVA, combinación entre ambos, en gotas para nebulizar, en aerosoles y en polvo seco. Aquí abajo tenemos aminofilina y teofilina, que ha caído grandemente en los niveles de evidencia. Lo que se quejaba mi doctora de laboratorio: doctor, tengo no sé cuántas ampollas de aminofilina, pero ya no uso. Ya no se usa porque el nivel de evidencia es bajísima. El nivel terapéutico broncodilatador con respecto al nivel de toxicidad es muy cortito. Yo me puedo pasar en la dosis de medicación endovenosa o en cápsulas, y mi paciente va a tener arritmias, mi paciente va a tener reflujo, problemas digestivos, no va a dormir, insomnio, puede convulsionar si me paso, o si el paciente se automedica, puede llegar a niveles de toxicidad neurológica. Por lo tanto, los niveles no son tan buenos, y solo en casos de extremadamente seleccionados podemos usar. Y aquí tenemos todos los demás dispositivos, ¿no? Y los agentes mucolíticos, ¿se usa N-acetilcisteína? Sí, los niveles de evidencia son bajos, pero nosotros usamos N-acetilcisteína, carbocisteína, ergosteína, que son mucolíticos y antioxidantes. ¿Cuál es el inhibidor de fosfodiesterasa?
4, el roflumilast. ¿Se utiliza? Sí, lamentablemente, bueno, hay que darle la dosis porque sus efectos gastrointestinales son tremendamente dañinos y también el insomnio que produce. Entonces, yo voy a dar lava-lama, esta excelente combinación porque reduce la hiperinflación, estabiliza la vía respiratoria, mejora la producción, el clearance mucociliar, los síntomas del paciente, ya les he dicho que es uno de los objetivos, y tienen propiedades antiinflamatorias, sobre todo cuando se asocian a corticoide inhalado, pero claro, esto hay que darle en algunos pacientes. Es importante mencionar que los broncodilatadores son el manejo central de la EPOC y está dado para prevenir o reducir los síntomas con nivel de evidencia A. Ahí termino, porque eso me parece importante. Otro punto importante es que el tiotropium mejora la eficacia de la rehabilitación y también incrementa la realización de ejercicio. Con respecto al tiotropium, bueno, ya vamos a ver más, pero la teofilina, fíjense, tiene un efecto pequeño broncodilatador y está asociado a un modesto mejoría de síntomas. Por lo tanto, ha caído en desuso. Estos son principios para la utilización del inhalador que va desde la creencia de mi paciente. Hay que tratar de tener un dispositivo, todos los fármacos, es decir, en uno solo, ojalá que tenga lava-lama y corticoide inhalado, la triterapia que se llama, porque el paciente lo usa una sola vez al día y listo, es mejor, ¿no? Que usar cada 6 horas. No hay que modificar si el paciente está acostumbrado a hacerlo y él está yendo bastante bien por innovar un fármaco sin que haya necesidad de pasaje porque está A, B o E mi paciente. No hay que modificar. Hay que ver la destreza de mi paciente en el uso de esto porque no puedo usar un tiotropium si mi paciente no tiene un flujo inspiratorio adecuado. Fíjense todo esto, que son los medicamentos que tenemos en el medio y en otros medios. Por ejemplo, lava-lama, esto que tenemos acá, en Bolivia no hay. No tenemos ni lacaterol ni glicopirronio, que sería, ya hay en otros países europeos, latinoamericanos. Tenemos el famoso Ellipta, bilanterol umeclidinio, que es un lava con lama. En realidad son ultra lava más lama o el glicopirronio puro. Estas formulaciones en polvo seco son fantásticas, pero lamentablemente caras y por ese motivo las grandes farmacéuticas, como todo es un riesgo para ellos invertir y vender, no lo traen acá. Se han ido ya grandes farmacéuticas de nuestro medio. Y aquí tenemos más de lo que llamamos glicopirronio, aclidinium o el lipta, el metilvinium, más, por ejemplo, acá el glicopirronio, son fármacos que vienen en polvo seco con o en diferentes dispositivos, ¿no? Y esta es una gran molécula, el Respimat, que viene en una forma nebulizada del tiotropium, que también es bastante carito y es difícil de conseguir. Cuando hablamos de tratamiento antiinflamatorio, ya que sabemos que la EPOC es inflamación, los corticoides inhalados se podrían usar, pero no podemos usar en todos. ¿Por qué? Por el riesgo de neumonía. Hay un estudio que si damos todo esto, corticoides inhalados, a paciente que es EPOC severo sin eosinofilia, sin criterios de exacerbación, podemos tener hasta un 20% de riesgo de tener neumonía por hemófilos, incrementa la carga bacteriana por esta bacteria, ¿ya? Y podemos tener neumonía o exacerbaciones por estos fármacos. Bien, ya estamos terminando. El uso de antiinflamatorios, ya hemos dicho, como monoterapia, no está recomendada. La triterapia, ya hemos dicho en qué pacientes. Vamos a ir pasando. Seguimos mostrando lo que tenemos en el mundo, que acá llegamos a muy pocas formulaciones en polvo seco. Y por último, corticoides inhalados, basamos en esto, en este rojo, amarillo y verde, en contra de uso, porque puede producir neumonías recurrentes si no tiene eosinofilia y el paciente puede tener inclusive el EPOC post-tuberculosis. Riesgo a favor,
si el paciente tiene exacerbaciones, más de una exacerbación moderada por año, y si los eosinófilos están entre 100 y 300, se puede decir moderado riesgo a favor, pero tiene un fuerte riesgo, o sea, un efecto importante para que usemos si mi paciente se ha hospitalizado más de una vez o ha tenido exacerbaciones más de 2 al año, tiene una eosinofilia más de 300, o además el paciente tiene un EPOC hiperreactivo, ha mejorado más de 200 ml. Y hay estudios que avalan esto. El ETOS, por ejemplo, voy a ir pasando, donde se ve que justamente en uso de budesonide, formoterol, más glicopirrolato, que es triterapia, mejora o disminuye las exacerbaciones a lo largo de 52 semanas de randomización en incidencia de hospitalizaciones en este grupo de pacientes. A mayor eosinofilia, mejor beneficio del uso de la triterapia, es decir, corticosteroides. Los rasgos tratables, disnea y exacerbaciones, normalmente empezamos con lava-lama, pero si el paciente solamente tiene disnea, nos quedamos con lava-lama y es difícil darles corticoide inhalado. Sin embargo, si se exacerba frecuentemente con eosinofilia, la triterapia. No tiene eosinofilia, ¿ya? Tengo que dar roflumilast, que es un inhibidor de fosfodiesterasa 4, sobre todo si el paciente tiene un fenotipo bronquítico crónico y tiene una obstrucción moderada o leve o moderada. Y damos un macrolítico como un inmunomodulador en pacientes que no responden al lava-lama corticoides inhalados, ¿ya? Y son exfumadores, ya les dije la dosis, con un inmunomodulador, 250 miligramos 3 veces a la semana o de lunes a viernes con controles del QT durante 3 meses y se va evaluando. Siempre vacunar a nuestros pacientes, siempre darles la oportunidad de prevenir el neumococo. Solamente tenemos en Bolivia ahorita la 13 valente, actualmente se recomienda la 20 valente, el SARS-CoV-2 actualizados, y esas son las cosas que debemos dar. En algunos casos tenemos virus sincitial respiratorio en algunos países, y fíjense ustedes que además en algunos países tenemos que vacunar contra un refuerzo contra la Bordetella pertussis. Acabamos de tener en un paciente no EPOC, sí cardiópata, una neumonía atípica por Bordetella para pertussis. Entonces, los pacientes EPOC y mayores cardiópatas deben tener un refuerzo contra la coqueluche, que esto les va a producir inclusive la muerte. Estas otras cosas son niveles de evidencia de la alfa-1 antitripsina, antitusivos, vasodilatadores, muy poco, rehabilitación pulmonar siempre, fisioterapia y rehabilitación es otra cosa, ya, educación en el automanejo, en la percepción de los síntomas, ejercicios diafragmáticos, ¿ya? Esto de nutrición es fundamental, oxigenoterapia, hay indicaciones, vamos a hablar cuando hablemos de insuficiencia respiratoria crónica, cuando damos oxígeno al paciente, cuando vamos a proponer ventilación CPAP o ventilación mecánica, BiPAP, en domicilio con oxígeno o en el hospital. Y acá tenemos, sobre todo, esto que es interesante porque lo van a escuchar. Pacientes que son sometidos a intervenciones broncoscópicas con válvulas, ¿ya? O otras como por ejemplo la denervación del tono broncomotor de tipo colinérgico por broncoscopía, ¿ya? Y podemos dar válvulas, como les decía, y algunos otros tratamientos como son la ablación térmica con vapor, sellantes pulmonares, hasta llegar al trasplante pulmonar. Por ejemplo, acá colocamos una válvula, ¿ya? Una válvula por broncoscopía cuando tenemos áreas de enfisema localizadas para que éstas tengan un mecanismo que le permita ingresar el aire, ¿ya? Y también exhalar el aire atrapado, ¿no? Es decir, entra y exhala con mayor facilidad y se coloca broncoscopía. Hay indicaciones precisas. Acá podemos ver justamente lo que les hablaba de la reoplastía, con esto que se hace ablación o denervación de receptores colinérgicos, disminuyendo la hipersecreción de moco, ¿ya? Podemos aplicar acá la terapia térmica con vapor en pacientes con atrapamiento aéreo, que hacen que también mejore justamente
el atrapamiento, el aumento de lo que llamamos capacidad residual funcional o volumen de reserva expiratoria. Estas son pequeñas soportes metálicos que se colocan broncoscópicamente cuando el paciente tiene un enfisema importante, dándole soporte y sujeción a los alvéolos, y esto se ha visto que mejora la disnea y mejora el PEP-1, la calidad de vida. Y tenemos otros niveles de evidencia con respecto a la terapia farmacológica y no farmacológica, que se los voy a pasar. Y una pregunta importante para terminar. ¿Tenemos que hacer espirometría en la población para buscar activamente nuestros pacientes EPOC a todos? En Cochabamba, por ejemplo, lo que se recomienda y recomiendan los expertos es que en pacientes, para detectar EPOC, en pacientes más de 40 años que tengan exposición a lo que llamamos pack years, más de 10 paquetes de cigarrillo por año, con exposición a más de 200 horas a humo de leña por año, o más de 10 años que esta persona en el campo ha estado cocinando a leña, estos pacientes debemos hacer una búsqueda activa, una espirometría. Es una recomendación débil, pero probablemente si se va haciendo más búsqueda activa de casos, esta recomendación cada vez sea más fuerte. Ahí vamos a terminar, ya que es importante tratar de diagnosticar tempranamente la EPOC y lo que llamamos pre-EPOC. Deberíamos buscarla, sobre todo en nuestro medio, donde en nuestro medio tenemos gran cantidad de pacientes que desafortunadamente están expuestos no solamente al tabaco, están expuestos a contaminantes de interiores y el EPOC post-tuberculosis. O sea, hay una gran gama de pacientes que se podrían beneficiar aportando estudios y cambiando un poco esto del paradigma de los neumólogos, ¿no? Los neumólogos, no, son tusiólogos y nada más, influenzólogos y listo. Nada que ver, colegas. Nos estamos viendo mañana. Yo le voy a pasar una clase pregrabada de bronquiectasias a, no está acá presente, a él, ¿ya? Y ella empezará a dar, y después el día viernes nos vemos acá, y si hay preguntas, me lo hacen saber. ¿Tienen preguntas? No, doctor. Ya, cualquier cosa igualmente lo hacen saber. Les agradezco mucho. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.